Hola, buen día. Somos el equipo 4 y vamos a estar hablando sobre el desarrollo psicológico de los adolescentes. Tenemos entendido que la adolescencia es una etapa muy complicada y difícil para muchos jóvenes, ya que en esta genera muchos cambios psicológicos, emocionales y mentales. También genera cambios hormonales que pueden llegar a asustar a los jóvenes, pero pues es algo completamente normal. La adolescencia es una etapa muy importante, ya que de esta dejas la infancia para pasar a una nueva etapa y de esta pasar a la adultez. También tenemos que tener una buena salud mental para poder conllevar esto. Autoestima y emociones. ¿Cómo conocer mi autoestima? La autoestima es la percepción que tenemos de nosotros mismos y entre más sana sea esta, más autoestima vamos a tener. La autoestima alta nos ayuda para expresarnos y para poder convivir en sociedad. Entonces depende de cómo nos vamos a ir con los demás, es decir, nuestra habilidad. También cómo resolver nuestros problemas, el tener una mentalidad madura para poder conllevar problemas y el cómo tomar decisiones, saber qué está bien y qué mal. Problemas comunes de la baja autoestima. La autoestima puede llegar a mucha tristeza y esto se convertir en depresión. Y al tener depresión, los jóvenes pueden ir estancando cada vez más. Se induce al suicidio y es por eso que mayormente los casos de suicidio son jóvenes. También la depresión puede llevarlos a buscar felicidad en cosas que no, por ejemplo, pueden caer en adicción, si sea la drogación, el alcoholismo, porque al hacerlo se sienten bien y esto se genera una adicción. También algunos buscan aprobación y atención y es por eso que muchas veces llegar a caer en la prostitución o la pornografía. Pasos para la reconstrucción de nuestra autoestima. Primeramente tenemos que valorarnos tal y como somos, aceptarnos y saber que está bien ser diferente a los demás y no hay ningún problema por eso. Aceptar y amarnos tal como somos. El aceptar nuestros errores y saber que de cada error se aprende, es decir, no está mal cometer un error, ya que por cada error que cometas ir logrando más avance. Expresar nuestros sentimientos sin temor a que digan los demás, sin importar la opinión de los demás, porque siempre y cuando tú estés seguro está bien. Ser comprensivos con nosotros mismos, es decir, tener empatía con nosotros mismos, reconocer que nuestros sentimientos son válidos y no está mal sentirnos mal. Reforzar nuestra identidad cada vez más. Nosotros tenemos que tener entendido cómo nos sentimos y es por eso que nos vamos valorando cada vez más. En el tema de las emociones, en sí los adolescentes estamos en constante pues cambio, entonces por lo tanto las emociones en sí son pues sentimientos y pues se manifiestan o pueden, sí, se manifiestan pues en cualquier situación y entonces las emociones se pueden clasificar de dos formas, las internas y las externas. Las internas son aquellas que pues no se, ¿cómo se dice? Ocurre más como en temblor de manos o como la pupila dilatada o en una respiración muy agitada. Y las emociones que son externas son aquellas que son como tristeza, enojo, felicidad, ira, decepción. Y los conflictos psicológicos son básicamente problemas que se dan desde a corta edad, ya que normalmente pues siempre los adultos o los maestros o cualquier persona te está siempre como corrigiendo, diciéndote, ay, no hagas esto porque pues te pasa tal cosa, o ay, no, estás haciendo esto muy mal. Y así que pues a veces ni nosotros nos damos cuenta que, o sea, son mínimos detalles y cuando ya eres ya más como adulto o tienes como, o, bueno, casi siempre se manifiesta como en la etapa de nosotros, como en la pubertad o en la adolescencia, que es donde empiezas como a sobrepensar mucho y es muy difícil controlar como las emociones en sí. Y pues nosotros vamos a hablar sobre 4 problemas, que es lo que más nos afecta a nosotros, que es la ansiedad, la angustia, la depresión y la apatía.
La ansiedad es como sentirse muy presionado, es como muchos atacos, perdón, muchos ataques de pánico. Y la depresión en sí es como sentirse muy triste y como que ya no sientes como la misma motivación para hacer las actividades que tú normalmente hacías. La apatía, que es lo contrario a empatía, te pueden venir a contar cualquier cosa o te pueden venir a contar lo que le sucedió en el día y tú pues realmente no muestras como interés en sí de lo que le está pasando a la otra persona. Y la angustia es como estrés. Es estrés y presión. Te sientes así muy presionado y sobrepiensas demasiado. Por otro lado, tenemos el desarrollo intelectual y el pensamiento. El desarrollo intelectual es la capacidad que tenemos las personas para aumentar nuestros conocimientos a través de la inteligencia, y el pensamiento es la capacidad que tenemos las personas para pensar. Por eso mismo estos dos conceptos van de la mano, porque se apoyan entre sí. La cognición es el acto de poder procesar información. Por ejemplo, es útil cuando nosotros sabemos de un tema y queremos leer un libro, pero el libro nunca lo hemos leído, pero tiene un tema que nosotros conocemos, entonces se nos hace familiar. Procesos por los cuales se adquiere el conocimiento. Nosotros tenemos tres formas de poder adquirirlo. La número uno es el razonamiento, que es la capacidad que tenemos para nosotros poder pensar más allá de lo que son nuestras posibilidades y pensar en otras formas de forma lógica. La creatividad, que nosotros solemos dejar cuando estamos chiquitos y ya que crecemos ya prácticamente no la usamos casi para nada. Y la imaginación, que nosotros juntamos la realidad y la ficción en nuestros pensamientos. En el próximo subtema tenemos los conflictos psicológicos, los cuales son una pelea que tenemos nosotros en nuestra mente cuando estamos pasando por un momento difícil, como por ejemplo la ansiedad, que es cuando nosotros estamos demasiado abrumados o tenemos muchas cosas encima y no nos podemos concentrar en nada. La angustia, que se conlleva cuando tenemos demasiado estrés. La apatía es la falta de interés que tenemos las personas cuando se hace algo y no recibimos nada a cambio para la supervivencia, y por ende nos deja como con ese pensamiento y no nos deja pensar lógicamente. Y la depresión, que es una enfermedad que sufren las personas cuando pasan por una tristeza inmensa, como puede ser algunos ejemplos la muerte de un ser querido, o reprobar en un examen importante, o tener muchas cosas encima, etcétera. Eso afecta al humor de las personas. Bueno, ahora les voy a hablar sobre los temores y las fobias. Empezando con qué es un temor. Un temor es ese miedo que nosotros tenemos cuando estamos relacionados a un entorno social y tenemos que experimentar nuevas cosas. Por ejemplo, eso de los temores más desconocidos es lo desconocido, que esto va incrementando el nivel de dificultad, ya que nos enfrentamos a cosas nuevas que no sabemos cómo vaya a pasar, y generalmente provoca ese miedo que se expanda y ya no podamos realizar esa acción que nosotros queríamos hacer, lo que nos lleva a que ese miedo se acumule y se vaya convirtiendo en una fobia. De aquí tenemos lo que es el tema derivado de los temores, que son los trastornos alimenticios. ¿Por qué digo que está relacionado con eso? Porque cuando una persona se fija en un solo objetivo, ya sea pérdida de peso o hasta aumento de peso, esa persona va a hacer lo que pueda porque tiene ese temor a ya sea bajar de peso o subir de peso. Depende del trastorno. Empezando con la anorexia. En la anorexia lo que provoca esto es cuando vemos una figura demasiado esbelta y queremos ser ellos.
Entonces empieza la pérdida del apetito para lograr ese objetivo y se va perdiendo ese peso que nosotros queremos, pero cuando nos vemos en el espejo, generalmente vemos alguna figura todavía con más volumen o igual a la que estábamos. Empezamos a consumir todavía menos y la realidad es que nosotros perdimos tanto peso que quedamos en huesos nada más. De aquí se deriva la bulimia, que es otra de las principales, ya que esta lo que pasa es que está relacionada con la anorexia, pero a diferencia de ella, cuando consumes bastante comida y la expulsas por cualquier medio, ya sea alguna pastilla de laxante o por medio del vómito provocado. La última la tenemos sobre el sobrepeso, que es algo muy típico aquí en México, ya que esas personas van consumiendo demasiado y va aumentando ese volumen en cuanto al cuerpo y la grasa, ya que toda esa grasa se va acumulando al cuerpo, pero nosotros no nos damos cuenta de eso, ya que vemos alguna otra figura, ya sea como en la anorexia, pero lo contrario. Nosotros nos vemos muy delgados, pero en realidad la realidad es otra. Y hasta aquí sería todo. Hablaremos sobre la madurez. Nosotros como adolescentes es muy importante que tengamos en cuenta este factor tan importante en nuestro desarrollo de nuestra salud mental, ya que sin madurez no podremos afrontar diversas problemáticas que se nos van presentando a lo largo de esta etapa. Si bien, como hablamos anteriormente, la adolescencia no es una etapa fácil, es una etapa que requiere tener madurez para poder afrontar los problemas que se nos van dando. Hay diversos tipos de madurez. Tenemos a la madurez psicológica. Esta es la que se nos da cuando nosotros como personas comenzamos a tener autonomía, cuando comenzamos a manejar nuestras emociones, cuando comenzamos a ver por nosotros mismos sin necesidad de tener a alguien más presente apoyándonos en estos cambios. La siguiente es la madurez social. Esta se da cuando dejamos de ser niños para convertirnos en adultos y empezar a tener, por decirlo de alguna manera, problemas de adultos. Es la manera en la que nosotros comenzamos a generar dinero, conservar un empleo estable, empezar a formar una familia, y es el tipo de madurez que requiere la madurez social. Después tenemos la madurez legal. Esta madurez es cuando nosotros cumplimos una edad legal, por así decirlo, que nos abren las puertas para diversas actividades que antes no teníamos derecho a tener, como lo es el proceso de la votación. Si bien necesitamos tener cierta madurez para poder tomar estas decisiones tan importantes en nuestra vida y en la vida de toda una sociedad. Tenemos las vías de solución. Las vías de solución a todos estos problemas que se nos presentan a lo largo de la adolescencia. Si bien la mejor vía de solución que se les puede recomendar es tener un apoyo de una persona con mayoría de edad y que tenga estos tipos de madurez. Si bien el apoyo más cercano que podemos tener serían nuestros padres de familia, pero es importante recordar que a veces no pensamos que estos van a actuar de la manera en la que nosotros esperamos que ellos lo hagan. Podemos sentirnos incomprendidos o que no nos escuchan o diversas problemáticas. Por esto se les sugiere acercarse a un adulto de nuestra confianza, como puede ser tíos, maestros, familiares, no necesariamente nuestros papás. También se nos da la opción de recurrir a terapia psicológica. ¿Qué mejor que afrontar nuestros problemas con un especialista, con alguien que los puede atacar de raíz? La etapa de la adolescencia es una etapa muy importante para el desarrollo de todos nosotros como individuos. Sin embargo, sin una buena salud mental o sin un buen apoyo por parte de nuestros familiares, es poco probable que sepamos conllevar todas las dificultades que esta etapa lleva. Es importante recordar que siempre vamos a poder encontrar una solución a cada uno de nuestros problemas y que no estamos solos. Siempre va a haber una persona dispuesta a escucharnos y a apoyarnos con cada problemática que tengamos en nuestra vida como adolescentes.